Ya los acabo de emitir todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias de Geoquímica y Ambiente en honor a la doctora Liliana López. Mi nombre es María Ángel Rodríguez y junto a Armando Rodríguez seremos sus anfitriones durante esta conferencia. Este evento ha sido organizado por miembros de la APG UCB Student Chapter, la APG Young Professionals Venezuela, miembros del Instituto de Ciencias de la Tierra y de la Asociación de Geoquímicos de la Facultad de Ciencias de la UCB, y tienen el honor de realizarle a la profesora Liliana este homenaje por su gran labor como profesional de la geociencia en nuestro país. En la jornada de hoy tendremos la conferencia titulada Fosforitas, un recurso limitado en un mundo más hambriento, dictada por el licenciado Eduard Linares, el cual realizó su licenciatura en geoquímica en la UCB. Tiene en progreso un máster en geoquímica, estudió inglés en el extranjero. Con una publicación científica y 2 proyectos, posee 10 años de experiencia laboral en el área académica en la Universidad Central de Venezuela. Su investigación se centra en la implementación de herramientas geoquímicas avanzadas para comprender los procesos geológicos que ocurren durante la formación de depósitos minerales y la optimización de la planificación minera. Actualmente es profesor investigador de Geología Económica en la Universidad Central de Venezuela. Le cedemos al licenciado Edward la pantalla para que transmita su conferencia. Profe, ya puede compartir su pantalla. Ok, ¿me escuchan? Sí, bien. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a esta conferencia, la cual tiene como nombre Fosforitas, un recurso estratégico limitado en un mundo más poblado y hambriento. Bueno, mi nombre es Eduardo Linares, soy profesor del Instituto de Ciencias de la Tierra y bueno, espero que disfruten esta presentación. Primeramente, vamos a dividir esta presentación en 3 partes. Vamos a ver una introducción en la cual hablaremos un poquito de lo que sería la geoquímica y la geología con referencia a la formación de este tipo de rocas, ¿ok? Las rocas fosfáticas y específicamente la fosforita. Por favor, mis amigos que que son geólogos o que no son propiamente del área, no huyan. Esta es la primera parte, aquí hablaré un poquito de eso y después un poco más digerible la cuestión cuando llega lo que es el desarrollo de la presentación como tal, específicamente hacia ese título. Y por último, unas perspectivas al futuro de qué vamos a hacer con respecto a la ausencia de este recurso o la poca presencia que hay de este recurso. Entonces, primero que nada, voy a hablar un poquito la motivación profesional para el estudio de rocas fosfáticas, específicamente de origen marino, de origen sedimentario y de origen marino específicamente. ¿Por qué? Porque básicamente el 96% de estos recursos son de origen sedimentario y apenas un 4% ígneo y hay una pequeña proporción muy pequeñita en rocas metamórficas. Entonces, básicamente, el por qué yo estudio estas rocas es porque las rocas fosfáticas son la materia prima para la manufactura de fertilizantes, no solamente de fertilizantes, también de pesticidas e incluso de detergentes, ¿ok? Y también hay la presencia de elementos de tierras raras. Estos elementos son ahorita fundamentales para nueva tecnología y el litio. Se le llama esto de REE, es sus siglas en inglés, ¿ok? De tierras raras y elementos de tierras raras. Y por último, porque estas rocas tienen un gran contenido de uranio con respecto a otras rocas sedimentarias. El uranio es la materia prima o es el combustible para lo que son los reactores nucleares. Entonces, esas son básicamente las 3 líneas del por qué yo estudio este tipo de roca. Entonces, primeramente, vamos a hablar qué es una fosforita. ¿Okay? Una fosforita se define como una roca sedimentaria cuyo contenido en pentaóxido de fósforo es mayor al 15%.
En cuanto a la mineralogía, principalmente está formada por carbonato fluoroapatito, por minerales carbonáticos y algunas fases silicatadas. Esta es la estructura principal del carbonato fluoroapatito. Como ven, químicamente es muy compleja, pero esto que está acá, el calcio, tiene una peculiaridad que muchos elementos pueden intercambiarse cuando ese tipo de mineral se están formando en estos ambientes marinos, y eso le da una gran importancia desde el punto de vista económico. Claro, el target o el objetivo de este tipo de roca es esto que está acá, el fósforo. Pero sin embargo, vamos a ver que estos elementos que están por acá tienen una importancia desde el punto de vista económico. Entonces, el origen de la fosforita. Las fosforitas se generan, se forman a través de un proceso llamado fosfogénesis, el cual es definido como la formación autigénica de minerales del grupo de fosfato, usualmente carbonato fluoroapatito, en sedimentos marinos. Según Patek 2016, nosotros tenemos básicamente dos formas de generar fosforitas. Ok, ya vamos a ver que hay una tercera y puede haber hasta muchas más formas, ¿no? Pero estas son las principales, por procesos autogénicos y por procesos diagenéticos. Estos son procesos del tipo sedimentario, ¿ok? Autogénicos son procesos donde el fósforo libre en el agua oceánica, es decir, en la columna de agua o en el poro como tal de agua, en la fase de agua-sedimento, ¿qué pasa con el fósforo? Bueno, reacciona con el calcio y forma lo que sería el fosfato. Y diagenético es que simple y llanamente yo tengo un carbonato, ¿ok? Y hay un intercambio del fosfato por el ion carbonato y me genera esta estructura del carbonato fluoroapatito. Esas son las dos formas principales. Cuando vemos los ambientes donde se generan las fosforitas, bueno, tenemos que pensar en lo que son los ambientes más grandes, las cuencas más grandes de todas, que son los ambientes oceánicos, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto. Esto es una forma diferente de generar una fosforita. Estas son las fosforitas más puras, las que todo el mundo desea tener, y son las que básicamente están totalmente agotadas, que son las fosforitas formadas por guano. Principalmente esto es excremento de aves. Hay unas islas en el Pacífico que son muy famosas porque a nivel mundial de ahí se extraía uno de los fosfatos más puros. También las fosforitas se pueden formar en montes marinos, ¿okay? Entonces, cosas muy profundas. Los procesos para generación de esto es a través de costras de hierro y manganeso. Son procesos químicos y geoquímicos bastante complejos. Estos son las fosforitas, por ejemplo, la gente que trabaja en Mérida o en Táchira, en toda esta zona, conoce muchísimo de los fenómenos de surgencia, estos fenómenos donde hay una gran cantidad de nutrientes en los cuales hay una alta productividad primaria, es decir, hay muchos animalitos comiendo aquí, peces, organismos, microorganismos, etcétera, y los mismos que en algún momento mueren, decaen, se degradan y como tal liberan el fósforo a lo que sería el agua para la precipitación. Una vez consigue el fósforo, ese calcio, se juntan, de alguna forma precipitan y forman el carbonato fluoroapatito. Esto se forma en lo que son en zonas de plataforma. Y también tenemos que desde el continente hay mucho flujo de lo que serían compuestos, los cuales, compuestos nutrientes, los cuales van también de alguna forma a encontrarse con el calcio en el agua oceánica y bueno, y precipita y forma lo que sería este carbonato fluoroapatito. Entonces, estos serían los ambientes principales donde se forma este tipo de mineral. Esto es otra cosita por aquí en cuanto al origen de la fosforita. Estos son artificios que usamos los geoquímicos para entender cómo se formó esa fosforita, cuáles fueron los procesos para entender la génesis, cómo se produjo eso. Entonces, a partir de ciertos patrones que nosotros tenemos en cuanto, por ejemplo, en este caso lo que se están tomando todos los elementos de tierras raras y se están normalizando contra lo que es un patrón, que es el patrón de la lutita. Nosotros, a partir de estos patrones, nosotros podemos identificar cuáles fueron los procesos que intervinieron para la formación del carbonato fluoroapatito, que es la principal fase mineral que constituye las fosforitas. ¿Qué pasa acá? Bueno, simple y llanamente que dependiendo de las condiciones, si hay más oxígeno, si hay menos oxígeno, los elementos son incorporados dentro de la estructura del carbonato fluoroapatito, reemplazando al calcio. Específicamente, estos dos señores, que son dos metales de tierras raras, tienen la peculiaridad de introducirse con mayor facilidad o están más disponibles dependiendo de las condiciones, si son más óxicas o anóxicas, es decir, mayor contenido de oxígeno, menor contenido de oxígeno. Si tenemos mayor contenido de oxígeno,
oxígeno, bueno, uno de los elementos de tierras raras que puede entrar con mayor facilidad acá sería el europeo, porque entraría a su máximo estado de oxidación, que es 3. En cambio, si es condiciones muy oxidantes, va a tener su máximo estado de oxidación más 4. Por lo tanto, él va a tender a formar cerecita, precipita y no estaría tan disponible. Ahora, si las condiciones son más reductoras, aquí más bien va a haber cerio, es el que va a entrar dentro de la estructura, y en consecuencia va a haber mayor acumulación de este metal de tierras raras. El uranio le pasa algo similar. Si las condiciones son más oxidantes, el uranio va a tener la facilidad o la disposición, va a estar más disponible para entrar dentro de la estructura, porque va a estar como formando su ion uranilo y puede entrar dentro de la estructura. Si no, está en condiciones reductoras, más bien va a tener a unirse o acercarse a lo que sería la materia orgánica u otro tipo de compuesto. Entonces, como ven, esa es la explicación del por qué entran ciertos elementos aquí sustituyendo al calcio. Y bueno, la explicación básica es la relación carga-radio, ¿no? Porque simplemente se parecen en tamaño y en carga y por lo tanto puede sustituir, pero también hay otras cosas que para entender un poquito el por qué se forma este mineral y por qué tiene estos elementos. Entonces veamos un poquito el origen de la fosforita. Las fosforitas son, vamos a tomar esto, es muy importante entender esta parte. Las fosforitas no se forman en cualquier momento, ¿ok? Hay momentos de la historia en los cuales, del tiempo geológico de la Tierra, que se han formado. No en cualquier momento, como les estoy diciendo, y si ven aquí algunos picos, los que saben un poquito de estos picos, se va a dar cuenta que muchas se han formado en momentos donde han existido grandes extinciones masivas, como es el caso del Pérmico, el mismo Ordovícico. Incluso en el Cámbrico no es que haya una extinción tan masiva como tal, sino más bien lo que hay es un boom de la vida. Entonces se han formado en momentos específicos. Hay fosforitas que son más antiguas, de 600, de 400, de 545 millones de años hacia atrás, que sería el precámbrico. Sí existen, son un poquito más enigmáticas, pero básicamente estas son las fosforitas más comunes, las del fanerozoico. Y como tal, vean otra cosa, no hay fosforitas en todos lados como tal. Si ustedes ven, por ejemplo, un mapa de formación de depósitos de cobre, ustedes van a ver cobre por todas partes. Fosforitas no es así. Como ven, hay grandes acumulaciones en lo que es Estados Unidos, en esta parte de acá que se encuentra Perú, Chile, por eso es que estas son zonas de alta surgencia. Aquí en Venezuela, Brasil, esta zona de acá, sobre todo donde está Namibia, el norte de África es fundamental entenderlo, y China. Y presten atención a la parte que dice China y el norte de África, porque son las partes vitales, esenciales para entender todo esto y la preocupación, o no mi preocupación, bueno, sí, en parte mi preocupación, pero sí lo que me concierne acerca de este tema de la fosforita y la importancia de las mismas. Vamos a hablar rápidamente dónde hay este tipo de rocas aquí en Venezuela. Bueno, básicamente hacia el occidente del país. Tenemos hacia el estado Falcón, tenemos Riecito y Lizardo, estos son depósitos que hay de rocas Perijá en el estado Zulia, tenemos Chihuahua y Jají en el estado Mérida, y bueno, y la joya de la corona sin duda alguna es Táchira. Ahí tenemos los depósitos de Loberta, Montefresco, Tres Esquinas y Navay. Entonces, llegamos a lo que sería el desarrollo de esta presentación. Entonces, me gustaría explicarles un poquito, fíjense, ese tema, ese título que yo coloqué, fosforita. Vamos a ver, un recurso estratégico limitado. O sea, como lo vimos, lo tenemos en pequeñas proporciones, no está en todos lados, no se formó en cualquier momento. En un mundo poblado y hambriento, fíjense, la población está creciendo. ¿Y qué requiere la población? Alimentos, agua, básicamente para poder sobrevivir. Entonces, tenemos esas dos variables. Un recurso que es estratégico, muy limitado, y muchas personas. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a analizar un poquito esto y vamos a ver unas cositas aquí que me gustaría desarrollar acerca de la fosforita antes de llegar a lo que serían esas perspectivas que hay hacia el futuro. Entonces, fíjense, lo que hablamos hace ratico. Las fosforitas no se formaron en cualquier momento. No tenemos fosforitas en cualquier parte del planeta. Son zonas muy restringidas, ¿ok? ¿Y qué está pasando? Bueno, las fosforitas básicamente son fundamentales porque a partir de las mismas nosotros podemos manufacturar fertilizantes y plaguicidas y pesticidas, que son vitales para las técnicas modernas, agrícolas modernas. Sin esto no pudiéramos producir la cantidad de alimentos que en la actualidad está requiriendo la humanidad.
Entonces, veamos esto de la parte de un mundo más poblado y más hambriento. ¿Qué ocurre? Fíjense esta gráfica que es tomada como tal de las Naciones Unidas. Fíjense la cantidad de personas que había para 1990, 5.300 millones de almas. Ya para el 2015, 7.300. Y las proyecciones que hay hacia el futuro, hacia el 2030, 8.500 millones, 9.700 millones, 11.000 millones de personas. Entonces, ¿qué necesitamos más? Además de agua, evidentemente, necesitamos mucha comida, porque hay que alimentar tantas personas a nivel mundial en 5 continentes. Entonces, fíjense los países más poblados. Vamos a tener en consideración a China. Por muchos motivos vamos a tener en consideración a China. Miren la cantidad de personas que existen en China, en India, Estados Unidos, Indonesia, sobre todo Asia. Asia es la que concentra la mayor cantidad de personas, China, India, Indonesia, el mismo Brasil en esta parte de Sudamérica. Okay, y el otro son países de Europa y África, pero la cantidad de personas es bastante impresionante. Entonces va a llegar un momento que vamos a estar muchos por todos lados. Necesitamos alimentos, necesitamos más suelos. Los suelos necesitan fertilizantes, tenemos plagas, necesitamos pesticidas. Entonces, cada vez vamos a ir agotando más rápido este recurso limitado. Entonces, con esto espero que se haya entendido un poquito el por qué ese título tan llamativo, ¿no? Entonces, me gustaría compartir algunas cosas. Entonces, fíjense, hay noticias como esta, como una crisis de fertilizantes, los cuales está amenazando el suministro de comida a nivel mundial. Aquí hay algunas cosas que este punto que me gustó muchísimo, además de la primera parte, es que los científicos advierten de esto. Yo creo que hay que hacerle un poquito de caso en general a los científicos. Otra cosa es que, bueno, que cada vez los agricultores necesitan mayores cantidades de terreno, mayor cantidad de fertilizante para lo que sería la producción de alimentos. Y fíjense que aquí en este tercer párrafo está hablando de cómo la población se ha cuadriplicado los últimos 50 años. Entonces, cada vez va creciendo más demanda, y esto es algo que hay que ver con mucho cuidado. Entonces, como les estaba comentando, aquí hay muchas cosas que tomar en consideración. De hecho, la mayores reservas de fosforitas se encuentran en el norte de África. Si bien Marruecos es uno de los países con mayor cantidad de fosfatos y es uno de los más tranquilos, entre comillas, en muchas razones, los otros países también son muy importantes. Libia, por ejemplo, son países que están en guerra. Entonces, es un recurso estratégico que está en zonas donde es bastante complejo llegar a poder explotar estos recursos sin tener tantos problemas por la parte de seguridad. También tenemos grandes reservas de fosforitas en Israel. Si ven las noticias, eso es cada vez problemas entre Israel y algunos países árabes, aunque ahorita hay un poco más de paz, etcétera. Arabia Saudita también tiene grandes reservas, pero tiene también problemas con Yemen. Entonces eso es una guerra. Si ven otro país cercano allí, Irán, otro país que también está en la vista global en cuanto a situaciones bélicas. Entonces, fíjense que siguiendo poniendo un poquito algunas noticias que hay en internet, fíjense cómo los científicos trabajan en solventar la escasez de este recurso que es vital para lo que sería adquirir alimentos a través de lo que sería la agricultura. Entonces, para el 2030, fíjense que se espera 8.5 billones de personas. Entonces, hay que ver cómo nos aseguramos esa seguridad alimenticia, y lo advierte nada más y nada menos que las Naciones Unidas. Entonces, para lo que sería una de las metas del 2030, las metas de este milenio, que es erradicar lo que sería la hambruna, se ve un poco difícil debido a que, como les digo, es un recurso muy limitado. Y no solamente Naciones Unidas, hay proyectos de la Unión Europea, los cuales toman muy en serio lo que es el suministro de fosfato. Y saben que es un problema. También tenemos problemas que, además de este problema, problemas que están agravando la situación de la agricultura, como es la erosión, ¿okay? Estos son problemas ya del tipo natural, desertificación, etcétera.
De hecho, fíjense que el norte de África es tan importante, tiene tanto fosfato, que leí no hace tanto que esas nubes que vienen del polvo del desierto del Sahara, en parte son fundamentales para la parte de la agricultura en nuestra región, en lo que es América Latina, Centroamérica, porque ese polvo viene cargado de grandes cantidades de nutrientes y eso ayuda muchísimo. Es un fertilizante natural que nos viene por gracias al Señor desde el cielo. Entonces, vean lo importante que es el norte de África con respecto a esto. Entonces, fíjense, esto era un poquito hablar de esa parte y explicar ese título que yo le quedé a esta presentación. Ahora vamos a ver otros intereses adicionales a la fosforita, que no solamente es la fabricación de fertilizantes y pesticidas, e incluso jabones, detergentes, etcétera. Entonces, fíjense que las fosforitas tienen la peculiaridad justamente por esta fórmula tan compleja y esta peculiaridad de intercambiarse por el calcio dentro de la estructura del carbonato fluoroopatito, que las fosforitas están siendo consideradas como una posible solución a la crisis de elementos de tierras raras. Esta es la tabla periódica. Los elementos de tierras raras, sobre todo las personas que no son del área, que yo sé que hay algunos aquí que están interesados en esta presentación, son estos elementos que están por acá. Son estos hermanitos que tienen unas características especiales. Los que estamos en el área sabemos cuáles son esas características, pero sabemos que son un recurso que es bastante limitado. Y esos elementos que se encuentran allí, se encuentran generalmente, por ejemplo, si vamos a ver los depósitos de China, donde se extraen estos recursos, van desde 100, 200 hasta 400, 500 ppm, son de bajo tenor. El tenor es un término de yacimientos minerales, se refiere a la concentración de un elemento. El ppm es partes por millón, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre actualmente? Bueno, el mundo va hacia una transición. Aparentemente, los hidrocarburos sí van a seguir acompañándonos para obtención de energía y sobre todo los hidrocarburos, sobre todo la gente de petróleo sabe muy bien que son fundamentales, vitales para la generación de ciertos compuestos químicos que son primordiales en la industria petroquímica, en la industria química. Entonces, como tal, la industria petrolera no va a desaparecer, pero sí el mundo va hacia una nueva energía mucho más limpia. Entonces tenemos el caso de Tesla. Tesla es un carro eléctrico de lujo, creo que el más barato vale como $40,000. Entonces, fíjense que no solamente esto, hay muchos carros eléctricos, está Volkswagen, está Audi, Peugeot, muchas empresas a nivel mundial están cambiando esto y Estados Unidos, que ha sido un país un monstruo, digámoslo, en cuanto a consumir combustibles fósiles, está intentando cambiar esta visión. Entonces necesitamos carros eléctricos y los carros eléctricos necesitan necesitan imanes. Un motor, recuerdan que son dos imanes allí o una serie de imanes, ¿okay? Que tienen un rotor que da vuelta y nosotros necesitamos campos electromagnéticos potentes y esos campos electromagnéticos para generarse necesitamos los elementos de tierras raras, esos metales que son fundamentales. Entonces, esto es algo primordial, necesitamos sacarlo de algún lado y cada vez vamos a requerir más. Entonces, ¿por qué no, una vez que estamos produciendo, manufacturando el fertilizante, por qué no extraer las tierras raras? Este artículo es bastante interesante porque las fosforitas en Estados Unidos tienen concentraciones que van desde 2.000 ppm hasta 9.000 ppm. Si recuerdan, les dije que los chinos son los que tienen el monopolio de esto y apenas tienen concentraciones entre 200, 400, 500 ppm, o sea, muy, muy bajitas. Pero ellos tienen las técnicas para explotar esto. Esto es un misterio. Bueno, esto es algo que los chinos tienen bastante reservado de cómo hacen la explotación de esto. Bueno, se saben algunas cosas, pero hay cosas que son bastante secretas. Y yo los entiendo, es un negocio, la minería es un negocio. Entonces, fíjense, veamos este gráfico que tenemos acá. En este gráfico que vemos, bueno, vemos a los Estados Unidos de Norteamérica que tienen buenas partes de lo que serían las reservas de tierras raras, no en fosforitas, sino en cualquier tipo de roca donde sea extraíble. Y la estrella de esto sería China. China es el que maneja el monopolio, son los que dueños, son los que dictan las pautas acerca de lo que sería la distribución de las tierras raras a nivel mundial para nuevas tecnologías, incluso celulares o lo que les estoy hablando de este tipo de motores. Entonces, fíjense, aparecen noticias como esta. Entonces, China
planea, disculpen, cortar sus exportaciones de tierras raras a Estados Unidos. Estados Unidos está intentando pasar a un nuevo modelo energético, también nuevas tecnologías que están saliendo. Entonces, esas son cosas que miren, hay gente como Elon Musk, que es un visionario, es un emprendedor, él es físico, economista, y él es el dueño de Tesla, estos carros. Él quiere un mundo nuevo, y en ese mundo nuevo necesitamos cambiar esa visión, esos carros eléctricos, y ir hacia ese tipo de cosas. Entonces necesitamos las tierras raras. Y esto de que las fosforitas tengan esas concentraciones tan altas es algo bastante llamativo, especialmente para lo que sería los Estados Unidos. Fíjense, las reservas de fosforita a nivel mundial, les comenté, es Marruecos el que tiene la mayor cantidad, y todo lo que es el oeste de los países del Sahara. Y el segundo en la lista, fíjense quién está, es China. Entonces China también tendría la posibilidad de extraer de tierras raras. Probablemente habría que hacer estudios allí. Ya hay estudios, de hecho, y China tiene buenos prospectos para lo que sería la explotación de estos recursos a través del uso de las fosforitas. Y además lo usas para generar fertilizantes. El negocio redondo. Otro elemento bastante interesante es el uranio. Ok, el uranio, por sus características geoquímicas, su relación carga-radio, él es un elemento que él le gusta irse hacia la parte más externa del planeta, la corteza de la Tierra, porque es su afinidad geoquímica. ¿Okay? Entonces, a él no le gusta estar en el manto o en el núcleo, sobre todo en el manto, meterse en alguna fase silicatada, etcétera, porque él simple y llanamente, él es muy grande, es un cortito, es muy cargado, entonces le cuesta estar allí. Entonces él prefirió irse cuando la diferenciación geoquímica primaria, el profesor Salvador, si está por allí, es el que mejor nos puede explicar esto, él prefirió irse hacia la corteza. Entonces, hay en algunas rocas, como por ejemplo granitos, ¿okay? El uranio está en máximo en concentraciones de 4 ppm. En otras rocas sedimentarias él puede estar un poquito más concentrado, pero en fosforitas en específico, el uranio, él puede estar en concentraciones hasta de 120 normal, ¿ok? Entonces, fíjense, el uranio se utiliza para crear algo llamado la torta amarilla, el yellow cake, y esto es el combustible para lo que es un reactor nuclear, ¿ok? Para generación de lo que es electricidad. Y esto es una tablita que tomo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Hay varios tipos de depósitos de uranio. Hay 15 tipos de depósitos, ¿ok? Y uno de los depósitos que toma el organismo, o mejor dicho, la Agencia Internacional de Energía Atómica, son las fosforitas. ¿Por qué? Porque a veces en algunos depósitos las concentraciones no son tan altas. De hecho, el uranio a veces lo puedes tener en concentraciones elevadas, claro que sí, en diferentes tipos de rocas, pero a veces también está muy disperso. El fosforita está bastante concentrado y hay ocurrencias que llegan hasta 1000 ppm. Generalmente algunos de estos depósitos sedimentarios, sobre todo estos, pueden llegar hasta un 1%, ¿ok? Que serían 10.000 ppm. Entonces, las fosforitas juegan un papel vital como posible fuente de uranio. De hecho, esto no es algo que se supone o algo por el estilo. Ya en Bélgica, Bélgica le compra los fosfatos al norte de África, sobre todo Marruecos, hablan hasta el mismo idioma, hablan francés. ¿Qué ocurre? Bueno, ya en Bélgica se ha procesado y se ha hecho la extracción. En Estados Unidos también se ha hecho la extracción. En un principio no era tan rentable, ¿ok? Pero ya las técnicas modernas ya lo permiten, ¿ok? Hacer la extracción de ese uranio a partir de fosfato. Entonces los fosfatos entran como posibles depósitos de lo que sería uranio. Fíjense que yo les hablaba que estos son algunos, en Australia, algunas concentraciones de uranio. Fíjense en este tipo de rocas, ¿no? Y fíjense que el promedio a nivel mundial de fosforitas, el promedio de uranio es de 120 ppm. Entonces estos son varios tipos de rocas y 120 ppm le gana, o mejor dicho, está en una concentración superior a todo esto en promedio, incluso a una concentración media, y sobre todo lo podemos colocar acá y bueno, y también vemos que supera a la concentración máxima en algunas de las rocas. En tal sentido, hay muchos estudios de aquí en Venezuela y en varias partes. Este es uno de los estudios más recientes del 2020. Es un estudio de una caracterización geoquímica y mineralógica de fosfatos uraníferos de la formación Navay Estado Táchira. Aquí en Venezuela, algunas consideraciones. Esto es proveniente de un informe técnico. Me hago un poquito de publicidad acá.
Esto es un proyecto que llevamos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, con el profesor Joe Manrique de la Universidad Técnica de Loja, mi persona, el profesor Monsalve, el profesor Germán Velázquez, que está ahorita en Chile, y la profesora Aurora Piña. Y claro, el profesor Barros, que nos ayudó muchísimo en la parte de física nuclear. Entonces, estudios de uranio en fosforitas los hay, y Venezuela tiene bastantes prospectos. Nosotros llegamos a conseguir concentraciones hasta de 160 ppm. Hay autores, como el profesor Cárdenas, que ha conseguido concentraciones hasta de 400 ppm, lo cual hace bastante llamativo a este tipo de roca para lo que sería la extracción probable en un futuro también de uranio, de este tipo de depósitos. Entonces, la presencia de uranio acá tiene un pequeño problemita, ¿no? Que el uranio, él se va desintegrando, es decir, que él va cambiando de identidad, se va formando otros elementos químicos, y uno de esos elementos químicos que se va formando a través de la desintegración de un hijo o una hija radiogénica de él, es el radio. El radio es un elemento súper radiactivo, ¿ok? Y él se tiende a acumular no propiamente en el fosfato en sí, sino en el desecho del fosfato, que es algo llamado, esto que está acá, el fosfoyeso. Entonces, eso es un problema. El fosfoyeso es un problema porque es un compuesto que puede ser medianamente radiactivo o bastante radiactivo, y es un problema porque es un desecho. Entonces, ¿qué hacemos con ese desecho del fosfoyeso? Bueno, una de las cosas que se ha propuesto es usarlo como material de construcción, pero ya que emita partículas alfa, beta, etcétera, beta menos, algunas otras partículas cuánticas, eso es un problema. Y bueno, una de las cosas que se ha propuesto, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sabía, Miami, hay una zona que le dicen los Alpes de Miami, y son montañas blancas, pero son montañas blancas de fosfoyeso, el desecho de la industria fosfática. De hecho, en Miami, en esa zona, hay muchas concentraciones, muchas ocurrencias de roca fosfática y fosforita. Entonces, una de las cosas que se ha propuesto es diluir esto, ¿ok? Y usarlo como material para la construcción de caminos, carreteras, etcétera, y con eso conseguir una especie de utilidad para ese material, ese desecho que queda de lo que sería la industria, para la industria de los fosfatos, ¿no? Entonces, eso lo dejo allí. Esto es algo que hay que tomar con cuidado. Recuérdense que aquí pueden haber emanaciones por ejemplo, de radón. El radón es un gas que tiene 4.8 de vida, 4.8 días de vida media. En consecuencia, ¿qué ocurre con esto? Bueno, que la mitad de los átomos en 4.8 días se va a desintegrar, y cuando él se desintegra, estos se transforman en otros elementos químicos. Fíjense que los alquimistas tenían razón, los elementos químicos se pueden transformar de una cosa en otra, pero hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y bueno, al final esto queda, como es un gas en un principio, pero se va transformando en otras cosas que no son un gas, se van acumulando, por ejemplo, en los pulmones. Y bueno, y el resultado, por ejemplo, al final de un uranio 238 es plomo 206, de un uranio 235 sería el plomo 207, de un torio 232 nos quedaría el plomo 208. Entonces, fíjense que eso puede ocasionar bastantes problemas a la salud humana. Y bueno, vamos a ver unas perspectivas a futuro. Vamos otra vez a este título tan icónico, por decirlo de alguna manera, fosforitas, un recurso estratégico limitado. Espero que se haya entendido un poco por qué es un recurso estratégico, tanto en el tiempo como en el espacio, y el mundo está creciendo, necesitamos más comida. Entonces, vamos a ver unas cositas, unas perspectivas hacia el futuro de estas fosforitas, y cada vez cómo la población va creciendo y qué va a pasar con esto. Entonces, unas perspectivas a futuro. Miren este artículo, es de los años 70, es del 75. Ya 75 ya, y mucho antes ya se tenía un poquito de preocupación por esto. ¿Por qué? ¿Será que es apropiado el uso de los fosfatos? Y esto, si lo estamos utilizando de forma correcta, podría solventar una crisis alimentaria en el futuro. Entonces, ya desde los años 70 ya se estaba viendo esto como una pequeña problemática, porque se veía que la población estaba aumentando. También hay muchas características del por qué la población aumenta. Bueno, ya tenemos mejores sistemas de salud, la gente tiene mejores tiempos de vida, puede comer mucho mejor antes que en la antigüedad, en teoría, ¿ok? Entonces, cada vez vamos a tener una población más creciente. Necesitamos
producir más comida. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces una de las cosas que se recomendaba era el uso eficiente de los fertilizantes. De hecho, en la actualidad, un país que está muy avanzado con todo esto es Israel. Israel ya de tal manera está intentando colocar la cantidad de fertilizante necesaria o nutrientes necesarios ya directamente a la raíz de la planta. O sea, esta gente está ya en otro nivel de cultivo. Ya nosotros de verdad nos hemos quedado en pañales y creo que muchos países desarrollados a lo que se está creando en Israel, justamente por esto, por ser usar más eficientes los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Otro aspecto importante que me gustaría aquí en esta perspectiva del futuro serían unas fuentes alternativas como materia prima para la manufactura de fertilizantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, este artículo de una revista de alto impacto que encontré por allí, de unos polacos, fíjense, generación de fosfatos a partir del uso de huesos y mediado a través de actividad biológica. Esto no es nuevo, esto no es nuevo. Si yo no recuerdo, cuando uno lee mucho de un tema, ya uno a veces no se acuerda muy bien de dónde fue que lo leyó, pero hace mucho tiempo leí que uno de los primeros las primeras materias primas utilizadas para la generación de fosfato ni siquiera fueron las fosforitas, eran los huesos de pescado. ¿Okay? Entonces, no solamente huesos de pescado, también tenemos huesos de animales, etcétera, que empleándolo con métodos biológicos, aquí los biólogos juegan un papel fundamental, la biogeoquímica, ¿okay? Siempre es importante esa unión entre todos, ese juego interdisciplinario entre varias carreras para el bien de la humanidad. Fíjense cómo podemos intentar solventar ese problema empleando este tipo de huesos, pero recuérdense que estos son soluciones entre comillas a corto, a mediano plazo. ¿Okay? Los fosforitas no son no se pueden reemplazar, disculpen, me pegué con la palabra, no se pueden reemplazar tan fácilmente. Entonces, estos son algunas alternativas. Tenemos otra alternativa que me llama bastante la atención, que es el reciclaje del fósforo a partir de aguas residuales. Entonces, esto es algo que se ha llevado bastante en boga y uno de los que están bastante avanzados en esto son los suizos. Los suizos tienen ciertas plantas para lo que es el tratamiento del agua, de lo que sería el agua de desecho, el agua de alcantarillado como tal, y extraer el fósforo de acá para utilizarlo. Pero sin embargo, cuando uno lee este artículo, que es bastante, a mí me gustó muchísimo, a partir de estas aguas residuales, vemos que no es algo que quizás ya a mediano plazo no es algo factible todavía. Entonces, esto también aquí es un problema que estamos viendo, que dependemos muchísimo de la fosforita. Y ¿qué está pasando también? Una tercera opción. Bueno, la tercera opción que todo el mundo va a decir, pero este hombre está enamorado de la minería espacial. Y bueno, sí, la tercera opción que nos queda es ir a buscar los recursos al espacio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el espacio tenemos varios tipos de asteroides, principalmente tenemos 3 tipos de asteroides, y hay uno que se llaman condritos, ¿ok? Condritos carbonáceos. Esos condritos carbonáceos tienen la peculiaridad de que son el objetivo número 1 en el espacio. ¿Por qué? Porque tienen agua. Al tener gran cantidad de agua, este tipo de meteoritos, bueno, el agua es vital para 2 cosas en el espacio. Uno, como combustible, porque tiene oxígeno y tiene hidrógeno, entonces lo podemos utilizar como el combustible para lo que sería la minería espacial y movernos en el espacio. Y dos, esto es algo un poquito bastante complejo como tal, ¿ok? Pero sería el llevar a la humanidad hacia el espacio. En un principio sería más bien máquinas, robots, porque en el espacio no tenemos gravedad y tenemos mucho radiación, entonces es un problema para los humanos. Nosotros no estamos acostumbrados a vivir en el espacio, no estamos creados para eso, no estamos creados para vivir en este bello planeta. Entonces, bueno, eso va a ser un poquito problemático para nosotros, pero esa es una alternativa que también se baraja, ¿no? Ir al espacio, a buscar recursos como oro, platino, otro tipo de recursos, también ir a buscar fósforo para lo que sería la producción de fertilizantes. Entonces, fíjense, esto es algo que puede ir ya a niveles intergalácticos. Entonces, mi importancia de este recurso tan limitado para el desarrollo de lo que sería nuestra sociedad. Entonces, bueno, finalmente los dejo. Les doy muchas gracias por su atención a esta presentación. Espero que les haya gustado y ahora iremos a las preguntas que los muchachos me irán guiando cómo hacer o cómo responder a las mismas. Gracias. Gracias, profe. Bueno, la ronda de preguntas y respuestas la pueden realizar mediante el chat
o levantando la mano para intervenir mediante el micrófono, ¿bien? Ok, profe. El profesor John Manrique comenta, excelente presentación, Edward, felicitaciones, éxito, seguiremos trabajando en conjunto. Un abrazo. Muchas gracias, John. Claro que sí, pronto iremos a una publicación con Nava en alguna revista de alto impacto, y también estoy pendiente con las rocas allá en Ecuador, porque parece que eso es algo que tenemos por ahí, pero parece que es una gran provincia, ¿ok? Que comienza desde aquí, desde Venezuela, hasta allá, hasta Ecuador, y hay varias publicaciones en Colombia, entonces es algo bastante interesante que queremos ver. Es una provincia del Cretácico, entonces no solamente estaría el norte de África, también nosotros aquí tendríamos nuestra mini provincia, y es algo bastante importante. Gracias, John. Adriana Crespo, felicitaciones. Gracias, Adriana. Juan García, es un gigante, profesor, excelente presentación. Gracias, Juan. Vamos a esperar unos minutos a ver si surge alguna otra pregunta. Ok, el profesor Salvador está levantando la mano. Vamos, profesor Salvador, adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Cómo estás, Edward? Todo bien, profesor. Bueno, te felicito por tu presentación. Muy buena, como siempre. Hace que uno se sienta orgulloso de tener alumnos como tú. Gracias, profe. Estudiantes, estudiantes como tú. Felicitaciones. Bueno, tengo una preguntita aquí para que nos divirtamos un ratito como cuando estamos en clase, ¿no? Tú que has investigado tanto, veo que los carros eléctricos, ahí está una bombita donde había un cable que enchufaba el carro. ¿Tú has visto alguna parte de dónde sale esa electricidad? ¿Qué porcentaje viene de hidroeléctrica, de otra vez de quemar combustible fósil de nuevo, de carbón? O sea, a mí me parece eso como un truco de negocio. O sea, ¿de dónde viene esa electricidad para recargar esos carros? Ok, está bien. Si Bueno, has profe, visto algo, ¿no? Si has visto algo, pues en la sí. literatura. Sí, profesor, claro que sí, excelente pregunta. Bueno, sinceramente, yo hay una persona que admiro muchísimo, que es Elon Musk. Él es el dueño de estos carritos eléctricos, ¿no? Sí. Ese es Y también el loco. espacio y todo. Ese señor va, Ese es ya, loco. dentro de 10 años nos va a llevar a Marte, supuestamente. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí lo es. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Eso es algo bastante interesante, algo que me llama mucho la atención, ¿no? Elon Musk, él tiene como 3 o 4 empresas. Una de ellas es Solar City, y Solar City es generación de paneles solares. Y muchos de los, por ejemplo, de los autos Tesla vienen cargados con paneles solares, propiamente, de ahí obtienen la electricidad, pero no es el caso de todo. Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor consumidor de hidrocarburos a nivel mundial en todos los sentidos, para carros, para energía, para cualquier tipo de cosa, ¿ok? Entonces, ahorita actualmente en Estados Unidos, sin duda alguna, es la quema de combustibles fósiles, y claro, es la parte hidroeléctrica. En porcentaje, sí no los manejo, pero sí le puedo decir que la parte más pequeñita la maneja es los paneles solares de Solar City, del mismo Elon Musk, y la idea de Elon Musk como tal es crear el monopolio completo. El monopolio sería: creo la electricidad, se la pongo al carro, vendo el carro, o sea, el negocio redondo. Eso es lo que quiere el señor Elon Musk en este sentido, y a bajo precio. De hecho, es mucho mejor utilizar estos carros eléctricos porque cuando vamos a lo que sería la combustión, es preferible quemar combustible para generar energía eléctrica y mover estos carros, que el combustible que se va a quemar para lo que sería no solamente la generación de electricidad para cualquier tipo de cosa, sino y además utilizar el carro. Entonces, en tal sentido, esto es algo que es bastante interesante. Hay otros países como Inglaterra que también obtienen parte de su energía a partir del carbón, Australia. Esto es algo que la idea es reducir esto y utilizar mucho más el sol. El super negocio redondo ahorita con la energía eléctrica lo tiene Arabia Saudita. Arabia Saudita está vendiendo la joya de la corona, que es Saudi Aramco. Ha vendido buena proporción de esto porque ellos están llenando el desierto del Sahara de paneles solares, el desierto del Sahara, disculpe, el desierto allá arábico,
de paneles solares, porque el negocio de Arabia Saudita para el 2050 es ser los dueños a nivel mundial de electricidad a partir de energía solar. Marruecos también está haciendo lo mismo para venderle la energía a la Unión Europea, pero aparentemente esto sí va a ser factible, todo va a ser con energía solar. La cuestión es que hay que tener que cuidado, porque si tenemos una mancha solar o algo de eso, o algún tipo de fenómeno, un volcanismo muy exagerado, exacerbado, no tenemos acceso al sol. Esto hay que tenerlo también con cuidado. Entonces, por eso es que yo digo que los combustibles fósiles, está bien que intentemos ir hacia una transición, pero siempre hay que tenerlos ahí de reserva. Bueno, profe, espero más o menos haberlo comentado y respondido un poco. Suficiente, suficiente, Edward. Tengo otra preguntita más, ¿puedo, no? Sí. Ajá. No sé si escuchaste mi charla del sábado. No, se me fue el internet. Ok, no importa, pero tú me has escuchado hablar de esto porque yo esto en clase, yo lo nombro mucho, en los pasillos lo he nombrado, siempre tengo esa inquietud. Mi tesis doctoral hablé de eso, en mi trabajo de ascenso a titular también. Ya que vuelvo otra vez y repito de lo acucioso y lo curioso que tú eres y lo eficiente que eres revisando la literatura. ¿Has visto algo de fosfatos en coraza ferruginosa? En general, en lo que se llaman duricruz, sean ferruginosas, sean cicret, sean calcret, cualquier tipo de esas cosas. ¿Has visto algo que haya reportado la literatura a nivel mundial de algo de eso, de fósforo en coraza de ese tipo? No, profesor, lamentablemente no lo he visto. Sí, se lo escuché una vez a usted, sí, y sinceramente lo escuché, dijo, bueno, lo voy a investigar y me vino la tesis encima de maestría y me olvidé. Es algo, una tarea que tengo pendiente por allí. Yo voy a investigar y Sí, cualquier cosa fíjate. le digo. El problema, y disculpe el público y que yo vuelva a retomar esto, pero es que digamos, aquí mismo en Venezuela es el único caso. Ah, okay. Cuando yo presenté esto en una jornada de fosfato allá en Táchira, bueno, hubo un profesor, bueno, varios profesores, un profesor, el profesor Perfecti, me dijo, mira, vengo de Ciudad Bolívar para acá cuando hoy vi el título de tu charla, porque yo no creo en eso, me dijo. Y menos mal que yo me llevé las muestras y pude convencerlo de que era cierto. Bueno, ahí está, eso es fosfato. Las concentraciones en esa zona de esas corazas a veces llegan al 60% como fosfato, ¿no? Y el potasio también es muy alto. Bueno, ahí está tú que conoces más o menos de eso, está la leucofosfita, está la estringita y está toda la serie de la varecita barrandita completa, toda la serie completa. Otra cosita, dos preguntitas más. Mira, lo de los huesos. Como tú dices, uno lee y lee y después no se acuerda dónde leyó eso, pero más también de huesos de pescado. Pero yo he visto esto algo que viene desde el Imperio Romano, que utilizaban huesos humanos de cementerios para fertilizar. Sí, 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 sí. Sí, y eso parece, no lo leí algunas cosas, pero eso es muy tétrico, no lo quiero hablar. Eso se ha utilizado bien entrado el siglo XX también. Y otra cosita, mira, ¿cuánto costaría un kilo de tomate que haya sido fertilizado con fósforo espacial? Hoy en día, suponte, yo no creo que bajaría de $10,000 el kilo de tomate. Bueno, profe, esa es la cuestión, ¿no? Porque, ¿qué pasa si no cuidamos los recursos? ¿Qué pasa si no los manejamos de forma eficiente? Ya hay que irse a otro lado a buscarlo, probablemente. Por eso es que la gente piensa que hay personas que quieren emigrar de aquí a otros lados y ya, por ejemplo, algunos norteamericanos, europeos, están pensando en ya emigrar del planeta. Sí, bueno, estamos un poquito lejos de eso, ¿no? No, está bien, lo de la minería espacial es bien interesante. Lo que pasa es que, bueno, mira, gracias, no quiero, estoy abusando, me perdonan, por favor, me extendí un poquito. Gracias, Edward, te felicito de nuevo por tu excelente charla. Gracias a usted. No, muchas gracias, profe, por su intervención. Bueno, continuamos con los comentarios en el chat. Emanuela Morer, buenas tardes, ¿cómo está el ritmo de producción de Riecito y de los fosfatos de Táchira? Es una pregunta. ¿Cómo está el ritmo de producción de Riecito y de los fosfatos de Táchira?
Ok, fíjate, lo que es el norte, el que es Riecito, esos estados Falcón, allí yo no he tenido la oportunidad de trabajar. El profesor Lenín González es el que ha trabajado más allá. Sí sé que están trabajando ahorita allá, pero lo que son los depósitos de Táchira sí están detenidos actualmente. De hecho, el depósito que estamos estudiando nosotros ahorita, bueno, mi parte de mi tesis de maestría y otros trabajos que tenemos por allí, que es Navay y también Montefresco, esos depósitos están ahorita detenidos. Y no de ahorita por la pandemia, sino ya llevan algún tiempo detenido, ¿ok? Entonces, creo que ahorita lo que se está produciendo es hacia el norte, hacia lo que es la zona de Falcón como tal, pero no te puedo dar información ahorita como tal de Falcón porque no es el área que, o sea, no he trabajado propiamente en el área, espero tener la oportunidad y sobre todo porque quiero ver el contenido de tierras raras que hay allá. Ya nosotros con nuestro trabajo ya vimos el contenido de tierras raras que hay en lo que es la zona de Táchira. Entonces, esto es algo que les comento, no digo ahorita números porque la idea es al momento de publicarlo, al momento de publicarlo ya estarán viendo esos números, ¿no? Pero básicamente por allí va la cuestión, no sabemos hacia el norte, si hay algo hacia el norte, trabajando el sur, que es Táchira, Mérida, no tenemos todavía reportes de actividad todavía por parte de Pequimén, sobre todo, que es el que lleva esa parte de allí. Gracias, profe. Janswil Guzmán. Ya. Wow, excelente presentación, hermano, muy interesante el tema. Un gustazo oírte y espero saber más al respecto. Un abrazo enorme. Otro abrazo para ti, Yasmil. Yasmil siempre fue un compañero mío desde el primer semestre hasta los últimos semestres. Es alguien que aprecio mucho. Espero que estés muy bien por allá en Argentina, Yasmil. Carlady Salcedo, gran presentación, felicitaciones. Gracias, Carlady. Nos vemos pronto por allá, por tu trabajo. La profesora Liliana López, felicitaciones por tu presentación, Edward. Muy buena y muy buena clase. Excelente, la homenajeada, un gran honor para mí, profe, muchas gracias, gracias por apoyarme, no solo la parte académica, sino personal, siempre sus consejos, de verdad que la profesora Liliana López, no solamente porque la homenajeada de esto, es una persona a quien le tenemos mucho cariño y sinceramente esto para mí es un placer poder y un honor estar aquí en esta jornada dedicada a usted, profe, un fuerte abrazo. Gracias, profe. Ernesto Guerrero, excelente presentación y muy interesante de verdad. Siempre se aprenden cosas nuevas. Gracias, Ernesto. Ernesto es uno de mis mejores amigos. Siempre está por allí en los momentos difíciles, en los momentos alegres. De verdad, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Ernesto. Yulimar, excelente presentación, muy didáctica. Felicidades. Como mencionas, hay un gran interés a nivel mundial para la obtención de elementos de tierras raras, en especial para el cambio a energías más limpias. En base a este interés, ¿sería más rentable obtener esas tierras raras a partir del coltán o las fosforitas? Gracias. Bueno, mira, Julie, eso es bastante complejo, ¿ok? Porque, bueno, primeramente, la forma de obtenerla, la mejor forma de obtenerlas la tiene China. ¿Cómo sacan eso de las lutitas? Bueno, los chinos lo tienen bien reservado, ¿no? Pero, sinceramente, el coltan tendría que ver las concentraciones que existen ahí. Lo que pasa es que con fosforitas hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, las fosforitas que nosotros tenemos no llegan a concentraciones que pasen 200 y algo de ppm, pero estamos hablando en roca total. Todavía yo no he ido a estudios, que eso sería lo más avanzado que haremos en algún momento con mi amigo Joe Manrique, el profesor Germán, que es ir a utilizar, y el profesor Monsalve, claro está, no lo vamos a dejar afuera, el profesor Monsalve, vamos a utilizar láser ablation y vamos a ver ya a los granos de las fosforitas para ver las concentraciones, ¿ok? Por lo menos aquí en Venezuela. ¿Qué pasa? Estados Unidos tiene la peculiaridad que sus fosforitas son del Pérmico, específicamente no son del Cretácico, y hubieron ciertos eventos en el Pérmico que permitieron acumulaciones gigantescas de tierras raras, los cuales los hacen súper comerciales extraer de ese recurso. Yo considero que probablemente el coltan quizás tenga mejores prospecciones, ¿okay? O sea, un mejor prospecto para la extracción de tierras raras. De hecho, ustedes saben, los que son geoquímicos aquí, que
las tierras raras tienden a irse geoquímicamente hacia las últimas etapas de diferenciación magmática, y ahí es donde tenemos el coltan, que es el oro azul, donde necesitamos el tántalo como tal, es el elemento target allí, el objetivo. Entonces, probablemente, con respecto a tu pregunta, quizás el coltan tenga mayor ganancia que la fosforita. No te lo puedo decir exactamente, pero desde mi punto de vista sí lo tiene, y además que las fosforitas son un recurso muy limitado, ¿okay? En cambio, el coltan, lo que es toda la zona del Congo, porque ahí es donde está la gran cantidad de coltan, es una historia que no voy a contar, pero literalmente la guerra del coltan, todos los problemas del coltan comenzó con el boom de PlayStation. O sea, los que se me cayó la cédula a lo mejor, pero ya muchos de que están ahorita aquí, jovencitos o no, saben de PlayStation, y hay unas versiones últimas también de PlayStation. ¿Por qué? Porque ahí fue donde comenzó el boom de buscar eso para generar los microprocesadores, y empezaron las guerras entre Congo y algunos de los vecinos de ellos, y bueno, ahí están historias muy tristes en lo que es África por la extracción de este recurso. Pero con respecto a tu pregunta, por allí parece ser que es el coltan que tiene mejores prospectos, un prospecto mucho mejor que la fosforita, un recurso muy limitado. Gracias, profe. Oscar comenta, buenas, muy buena presentación. Llegué Gracias, con un breve retraso, pero me gustaría hacer una pregunta con relación a la sostenibilidad del uso de las fosforitas a largo plazo. Al final hablaba sobre alternativas al uso de las fosforitas, pero no vi ninguna que se viera sostenible. Entonces mi pregunta sería, ¿es sostenible el uso de las fosforitas en relación al impacto ambiental que involucra su extracción? Ok. Aquí vamos a aclarar una cosa. Fíjense, vamos a ver, son como dos preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Oscar, las fosforitas son un recurso limitado, y básicamente que ese es el recurso target, que el recurso que debemos cuidar, ¿ok? Los otros son algunas alternativas, ¿ok? Para alargar un poquito el plazo de estas rocas, o el tiempo de vida útil de estas rocas para lo que sería la producción de alimentos, en cuanto a fertilizantes, pesticidas, etc. Pero una vez que se acabe este recurso, vamos a entrar en una crisis, y la crisis, por eso es que dice la crisis de suplementos de alimentos. Por eso es que se está buscando nuevas alternativas, y ahí el espacio no suena tan alocado, porque, bueno, buscaremos otros recursos que compensen eso. Bueno, traeremos oro, traeremos platino, qué sé yo, o otros elementos de tierras raras para compensar eso y poder hacer más barato lo que sería traerse a la Tierra un asteroide o partes de un asteroide con fósforo. Con respecto a su segunda pregunta, te voy a responder rápidamente. La minería de fosfato es una de las minerías que a mí más me gusta. No solamente porque ahí es donde he conseguido los recursos para hacer investigaciones, etcétera, y eso es chévere, ¿okay? Sino porque, y todos los pros que yo he dicho acerca de esto, sino que la minería de fosfato, el impacto es muy bajo extraer el recurso, ¿ok? Literalmente es picar la roca, montarla en el camión y llevarla al sitio. El problema no está en la minería, el problema está en la manufactura. ¿Por qué? Porque una vez que tú agarras tu fosfato, lo trituras, sacas las fases minerales de cuarzo, calcedonia, que también es otro tipo de cuarzo, otros tipos de minerales que hay allí. Bueno, chévere, lo sacaste y te quedó tu fosfato. Procesas tu fosfato y te queda el residuo del fosfoyeso. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque el fosfoyeso tiende a concentrar hijos radiogénicos del uranio, como el radio, el cual sí afecta a la salud. Entonces, como tal, el impacto ambiental que se hace, porque siempre va a haber un impacto ambiental, esto no es a creer ese cuento de que no hay impacto ambiental con la minería, sí lo hay, pero el impacto ambiental es muy bajo al extraer la fosforita. El problema es el residuo. Y ahí es donde vienen algunas alternativas. ¿Qué hacer con este residuo? Porque, ¿qué hacemos con el radio? Bueno, con el radio lo que podemos hacer es cosas fosforescentes. Pero bueno, eso no es una cosa súper comercial o algo así. Entonces, ¿por qué las cosas son fosforescentes cuando uno apaga la luz? Bueno, porque tiene radio en muy bajas concentraciones, ¿ok? Pero como tal, lo que hace daño es ese fosfoyeso. Entonces, en Estados Unidos y en otras partes que han propuesto, bueno, vamos a usarlo como material de construcción, sí, pero es radiactivo. Entonces, bueno, vamos a usarlo para crear carreteras. Aparentemente que se pudiera utilizar allí, y con esto de alguna forma nos podemos deshacer de esas colas de minería. Por ahí, esa sería la respuesta a lo que yo te puedo responder acerca de esa pregunta. Gracias, profe. Oscar le hace otra pregunta. En términos de sostenibilidad, considerando los impactos ambientales,
¿Tiene sentido la explotación de las tierras raras y otros recursos conjunto a las fosforitas? Claro, Oscar, quizás no lo dejé tan claro y me aprovecho aquí, fíjense. Cuando estamos haciendo el proceso para lo que es la manufactura del fertilizante, ¿ok? Esto sería, vamos a decirlo en términos venezolanos, una ñapa, ¿ok? En el sentido de que estoy creando, estoy manufacturando mi fertilizante, extrayendo mi ácido fosfórico, porque el ácido fosfórico va a ser, y otros componentes fosfatados, ¿ok? Los voy a extraer y tengo eso ahí, ese remanente flotando de alguna forma, y yo consigo alguna técnica catalítica que me permita a mí sacarlo de ahí, esos elementos de tierra rara, precipitarlo, ¿ok? Entonces es un negocio redondo. Genero mi ácido fosfórico y todos esos compuestos fosfatados para generación de fertilizantes y además tengo la posibilidad de precipitar y sacar los elementos de tierras raras y uranio. Esto sería un negocio redondo. Lo que pasa es que depende de la concentración de las tierras raras. En Estados Unidos, como te digo, las concentraciones son tan altas porque justamente en el Pérmico pasaron algunas condiciones, sobre todo la gran cantidad de materia orgánica. Los que saben de materia orgánica aquí saben también que la materia orgánica tiene la peculiaridad de también de alguna forma formar enlaces y acomplejar elementos de tierras raras, cosas muy complejas, ¿ok? Pero, y permitió la acumulación de muchísima cantidad de estos elementos en concentraciones tan elevadas que sobrepasan de manera muy grande lo que serían los depósitos de China. Entonces, en ese caso en Estados Unidos es muy comercial, es extremadamente comercial y es el negocio redondo. Creas tus fertilizantes, creas tus pesticidas, creas todos los compuestos fosfatados, creas demasiado detergente y de paso sacas las tierras raras y puedes sacar uranio. Ese es en el caso de Estados Unidos y de otros países también, como es en el caso de entre Marruecos y Bélgica, que tienen ese negocio. Uno tiene la materia prima, el otro tiene la tecnología para procesar el fosfato. ¿Okay? Pero en Venezuela, bueno, por lo menos los fosfatos que yo he encontrado, las concentraciones no son tan altas, pero hay que verlo con cuidado porque es roca total, no es el fosfato como solo, que esa sería la segunda etapa que iríamos ya, mi grupo de investigación, el profesor John Manrique, el profesor Jesús Monsalve, el profesor Hayden Barros también, el profesor, si se me olvidó alguien, yo dije Jesús Monsalve, el profesor Germán, gracias. Y bueno, y el que se quiere unir. Gracias, profe. Leida Morales, excelente presentación, Edward, gracias, muy interesante, de verdad me encantó. Saludos, un abrazo. Gracias, Leida. Janswil Guzmán, Edward, una duda. ¿Crees que encontremos un punto donde haya un equilibrio en el uso y reciclaje de estos elementos como fertilizantes? O sin duda alguna nos tocará como humanidad salir y explotar los recursos de nuestro sistema solar entero en un futuro no muy lejano. Janswil, mira, te voy a responder esta pregunta con una frase que es épica en el profesor Yuval Harari de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel, ¿no? Él es historiador, pero también ha escrito varios libros como Sapiens, Homo Deus, el hombre Dios, y otro libro que tengo también en mente, no te lo puedo decir rápidamente, no me acuerdo de todo. Nunca subestimes la estupidez humana. Y es algo que es fuerte, es una palabra muy fuerte. Nunca subestimes la estupidez humana. Mira, yo creo que como humanidad espero que nosotros tenemos, todos en general, la conciencia de que los recursos son limitados y que debemos cuidarlos, debemos administrarlos, reciclarlos. Pero el mundo está demostrando y ha demostrado, incluso sigue demostrando, de que no hay esa conciencia total, esa conciencia colectiva para lo que sería el cuidado y el reciclaje de estos recursos. Por eso comento, y no solo yo, son cosas que están publicadas en muchos lados. O sea, yo no soy, no, Eduardo Linares lo dijo, no, son cosas que están publicadas. Ya dentro de quizás 150 a 200 años vamos a tener graves problemas alimenticios porque la población va a ser muy grande, ¿ok? Entonces, fíjate, no hay ese cuidado de que, oye, vamos a crecer poco a poco, sino vamos muy rápido. Si no, pregúntenle a China y sobre todo a India, ¿okay? Brasil, los países en vías de desarrollo, las grandes poblaciones. Entonces, quizás ya en 150 años vamos a tener grandes problemas, la comida va a costar muchísimo más porque va a ser más difícil poder obtener alimentos y sin duda alguna el espacio aparentemente es la respuesta, no solo para esto, sino para cualquier otro tipo de metales. Entonces también aparecen cosas de como que, oye, ¿por qué no ir a buscar los recursos en el espacio? Y así conservamos lo que está acá y no afectamos el planeta, intentamos cuidarlo. Eso también es algo controversial. Entonces,
Profe, dejamos de oírlo. Ok, ¿dónde? Ok, allí volvió. Vamos para evitar que se caiga la conexión a apagar su cámara. Ok, Ok, ahora me escuchan. sí. Bueno, literalmente lo que le respondí a Yasmil era que nunca dude de la estupidez humana, eso lo dice Yuval Harari, y esperemos que tomemos una conciencia como ser, como raza, como seres humanos, y en tal sentido aprendemos a no solamente a conservar nuestros recursos, sino reciclarlos y tener esa conciencia colectiva que permita desarrollarnos como seres humanos, como una especie, y que perduremos durante el tiempo. Gracias, profe. Ariana Aparicio, muy buena la presentación, perfectamente entendible, incluso para aquellos que no somos del área de la geoquímica. Muchas gracias, Ariana, socia de negocios. Muchas gracias. El profesor Jesús Monsalve, felicitaciones. Una duda que me surgió. Posiblemente en el oriente de Venezuela existen depósitos de fosfatos equivalentes a Navá y Montefresco. Bueno, Jesús, aquí vamos a necesitar la profesora Liliana, que probablemente nos va a comentar un poquito de esto, nos pudiera ayudar con esto, si todo eso, quizás todas esas cosas cretácicas que hay, bueno, que en Oriente hay muchas cosas terciarias también, quizás fue un mismo evento o algo por el estilo. Yo he visto por ahí algunas cosas, ¿ok? Algunos estudios de la parte química, o sea, lo que es Oriente, y no he conseguido concentraciones tan altas de fósforo como las hay hacia lo que es el occidente del país. Pero uno no puede descartar nada y en prospección geoquímica la prospección nunca termina. La prospección uno siempre va a conseguir algo. Siempre hay remote terrains, terrenos remotos, regiones remotas, siempre los vamos a conseguir. Entonces sería bastante interesante ir hacia el otro lado y ver. Como tal, los grandes depósitos que existen ya están cuantificados, bueno, cuantificados algunos, otros no, pero ya están bastante, o por lo menos relativamente estudiados hacia Occidente, hacia Oriente. Mira, Jesús, ahí sí no conozco, pero si aparece algo, bueno, seremos los pioneros en esa área. Gracias, profe. No sé si la profesora Liliana quisiera agregar algo. La profesora Liliana indica que no tiene información de equivalentes en la cuenca oriental de presencia de fosfatos. Ni profesora, yo tampoco. Pero bueno, si aparece algo, excelente. Fíjate que, por ejemplo, María Ángel, disculpe que te intervenga, el profesor Salvador comentó de la presencia de esos fosfatos anómalos hacia lo que es Bolívar. Lo que pasa es que eso no es un fosfato marino, ¿ok? Eso es otro tipo de fosfato. Les digo que hay alrededor de 300 tipos de fases de apatito. Por ejemplo, me concentré en una, que es el carbonato fluoroapatito, y me concentré en esa, pero hay 300 tipos de apatito y hay N cantidades de apatitos, o sea, de este mineral que contiene el fosfato en diferentes tipos de yacimientos minerales. Ok, perfecto, profe. El profesor John Manrique, un comentario sobre tierras raras y el coltán. Pienso que más bien las tierras raras tendrían mayores recursos de fosforitas y en rocas ígneas alcalinas y sus productos secundarios. Ejemplo, las lateritas sobre carbonatitas como Cerro Impacto en Venezuela. Y bueno, yo ahí le doy la razón completamente al profesor John Manrique, buen amigo mío, pero la cuestión, John, con respecto a las fosforitas es lo siguiente, que te voy a decir, a nivel mundial creo que hay 165 millones de toneladas de fosfatos, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos, yo creo que nosotros no llegamos ni a 1 millón como tal o algo así, es muy poquito la cantidad que tenemos, ¿no? O, no, disculpe, nosotros llegamos como a 16 millones o algo así, ¿no? Es bajito la cantidad en comparación a nivel mundial. Entonces, ese es el problema, es la limitación que existe en cuanto a la cantidad de fosforita. Pero sin duda ninguna, John tiene toda la razón. La joya de la corona en tierras raras son las carbonatitas. Las carbonatitas son rocas del tipo ígnea que se forman a partir de magmas súper exóticos en un ambiente de valle de Rift, o sea, en un ambiente súper exclusivo donde se forman este tipo de rocas. Y esto es a nivel mundial, donde tenemos la extracción de lo que sería fosforitas, es esto, es este tipo de rocas. Y bueno, Cerro Impacto, eso es un misterio.
porque ahí lo que se sabe es un perfil grande, ¿ok? Pero sí se supone que puede ser una laterita y además de todos los ambientes tectónicos. Guayana le pasó de todo. Guayana le tiene 4 ciclos de Wilson encima, o sea, es 4 aperturas y cierres de cuenca oceánica a través de la historia del tiempo, en esas 4 provincias, y hay cosas que ven aquí, van a ver en el cartón de África Oeste, van a ver cosas aquí que está por allá en Finlandia, ¿okay? Porque todo eso estuvo pegado, se despegó, entonces todos los ambientes están allí, todos los ambientes tectónicos. Entonces, lo que habla John, sí, yo también digo tierras raras, mira, yo me iría y me inclinaría totalmente, y todo el mundo se inclina por ahí, es hacia esa parte. Los chinos, porque bueno, ellos tienen su monopolio, tienen su técnica para extraerse los leutitas, y bueno, bien por ellos, ¿no? Y no lo comenté, pero hay otro tipo de sitio donde pueden sacar tierras raras, y eso es un estudio de Cato 2011 que sacó en la revista Nature. Imagínense, la revista Nature es un impacto 35, y yo soñando mucho llegaría a un impacto 3. Nature, en esa revista, Cato habla de lodos, ¿ok? En lo que es el Pacífico. Y ahí él encontró concentraciones que van desde 2000 hasta 8000 ppm en tierras raras. Y sería facilito, porque no tienes que estar destruyendo ni nada, es un lodo, ¿ok? Como un lodo como tal, y concentraciones muy, muy elevadas de estos elementos de tierras raras. O sea, esto habría que hacer otra presentación para hablar de tierras raras solamente. Muchas gracias, profesor. Bueno, no hay más comentarios en el chat ni manos levantadas en los participantes, por lo que vamos a proceder a otorgarle el reconocimiento al profesor por su conferencia del día de hoy. Me voy a permitir leerlo. Reconocimiento otorgado a Eduardo por su participación como ponente en el evento ciclo de conferencias de geoquímica y ambiente en honor a la doctora Liliana López, Caracas, Venezuela, con su conferencia titulada Fosforitas, un recurso estratégico limitado en un mundo más poblado y hambriento. Muchas gracias, profe, por su participación. Y queremos invitarlos a la siguiente actividad, la cual será el día de mañana, en la mañana, en donde tendremos a la conferencia titulada Biorremediación de sitios contaminados con hidrocarburos, dictada por la doctora Katia Retegui a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su participación también en esta actividad. Y queremos agradecer a Ariana Segovia por poder financiarnos la plataforma Zoom, por donde podemos realizar este evento. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por su atención el día de hoy. Espero pues verlos en la próxima actividad. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.